¿Qué tal amigos? Les saluda Ricardo Sánchez Silva, @Ricardo lo dice y bienvenidos a esta tercera edición de Ricardo lo dice en DC, ahora versión podcast directo desde Washington, D.C. Quiero agradecerles por la sintonía y por conectarse durante estos dos primeros programas, pues Facebook Live nos ha ido súper bien, también a la gente de Twitter en Periscope y a todos aquellos que nos ven en diferido a través de YouTube, Spotify, iTunes y Anchor, las plataformas de audio. Así que muchas gracias por el apoyo. Les pedimos que por favor sigan compartiendo esto para que esta información sobre nuestros países latinos, porque como les comentaba en el primer podcast, la idea es ampliarnos e ir más allá de las fronteras y hablar de todo lo que afecta o lo que tiene que ver con nuestra comunidad latina, tanto en los Estados Unidos como problemas propios de nuestros países en Latinoamérica. Y para eso les pedimos que compartan para que sus familiares y amigos puedan tener acceso a esta información. También quería recordarles, o mejor informarles, que desde el programa anterior ya tenemos una cuenta en Patreon. Patreon.com se escribe patreon.com/Ricardo lo dice, y esa cuenta, si usted ingresa allí, pues puede apoyar con una membresía básica desde $1.99 hasta otras membresías en las que usted va a tener contenido exclusivo y apoya este emprendimiento independiente. Las nuevas redes y los redes sociales y las formas de comunicarse ahora está hipersegmentada y va dirigida a nichos de audiencia que les interesa escuchar esto, y pues el apoyo de ustedes es de verdad que muy, muy, muy apreciado. Bien, precisamente para tocar el tema de este tercer episodio, tengo un invitado que va a conversar conmigo sobre lo que está ocurriendo en Ecuador. En Ecuador está ocurriendo una situación bien particular desde la semana pasada, y para hablar de estas protestas que se han dado lugar allí y las medidas económicas que ha tomado el presidente de la República, pues Lenín Moreno, me acompaña directamente desde Guayaquil el abogado y comunicador y analista político César Coronel Garcés. Bienvenido y gracias por acompañarme, César. Hola Ricardo, saludo con un afectuoso abrazo a todos quienes nos ven y nos escuchan en los diferentes países de Latinoamérica. Bien, gracias César. Y de verdad que te agradezco mucho tu presencia porque es importante contextualizar un poco lo que está pasando en este país, porque recientemente, bueno, vamos a hablar desde la semana pasada, el presidente Moreno tomó la acción pues de básicamente quitar el subsidio al combustible, y esto ha generado una serie de protestas y manifestaciones que queremos desglosar y analizar, básicamente qué está ocurriendo en Ecuador y por qué se han generado estas protestas, cuál es el impacto de estas medidas que ha tomado el presidente, y cómo eso incide sobre la población indígena, que básicamente son los que están causando estas manifestaciones de calle, a pesar de que inicialmente se comenzó con un paro también de transporte. El paro de transporte se había levantado la semana pasada. El presidente Moreno él ha manifestado su voluntad de dialogar, dice que siempre la ha tenido, pero el lunes 7 de octubre, pues amanecen las calles trancadas, la situación parece ser que está nuevamente tensa, y hoy precisamente se amanece con la noticia de un fallecido, pero este fallecido aparentemente el gobierno no lo vincula directamente con la protesta porque fue un atropellado. Sin embargo, según algunas informaciones de algunos medios, dicen que estaba huyendo porque lo estaban agrediendo, estaba siendo agredido. Entonces, también no sé si tienen alguna información de eso, pero sería bueno aclarar. Pero antes, para entrar un poco en contexto, estas protestas fueron iniciadas por transportistas luego de que el presidente Lenin pues eliminó el subsidio a diésel y a la gasolina extra como parte de una política económica pro mercado alineada con las solicitudes hechas por el Fondo Monetario Internacional.
¿qué le pidió? Bueno, vamos, precisamente hablando de lo del tema del Fondo Monetario Internacional, ¿qué pasó? Bueno, simplemente que para que el Fondo Monetario Internacional pudiera o desembolsar créditos por 4.209 millones de dólares, pues pidió que se tomara esta medida. Algunos de izquierda dirán, pero bueno, eso es una medida neoliberal. Pero bueno, es que si usted dice eso o si tilda a Moreno de que está con un lado contrario a su ideología, pues no sabe que Moreno es de izquierda, ¿no? Aclárame un poco eso, César. Cuéntame, ¿cuál es la situación actual que se vive allá? Y danos un poquito de contexto de lo que está ocurriendo en Ecuador, directamente desde allá, tú que estás viviendo esta situación y que estás más empapado del tema. Sube la gasolina y sube absolutamente todo. Teniendo claro eso, hay que partir de un elemento puntual. La eliminación de subsidios en lo conceptual es lo correcto, pero debe hacerse de manera progresiva, de manera programada, de manera ordenada, pero sobre todo procurando el menor impacto para la gente y sobre todo la gente más pobre. Ahora bien, sube la gasolina y sube todo, eso es una realidad. No solamente en el ámbito del transporte público y privado, es decir, en el momento en que usted sube el combustible no únicamente van a subir los precios de transporte del pasaje de urbano, sino también el de carga, el interprovincial, el intercantonal, sino que además se aumenta el precio de los víveres, se presta para la especulación y una serie de fenómenos económicos en cadena que se dan justamente como consecuencia del alza de los combustibles. El 1 de octubre de este año, el día martes de la semana pasada, el presidente Lenín Moreno anunció al país una serie de medidas a nivel tributario, a nivel económico, a nivel laboral. Muchas de ellas esperadas, otras positivas, algunas cuestionables, pero hay una que no necesitaba pasar por el Poder Legislativo, que era el anuncio de la eliminación del subsidio al combustible. Inmediatamente se suscribió el acuerdo 883, el decreto ejecutivo 883, por medio del cual el presidente Moreno elimina el subsidio a los combustibles extra y diésel, pero adicionalmente libera el precio, condicionándolo, atándolo, anclándolo a un elemento que para mí es gravísimo. Y es que el cálculo del precio final de la gasolina extra y la gasolina diésel estará directamente vinculado al costo de producción de Petroecuador. Para quienes no conocen y un poco ponerlo en contexto, Petroecuador es la empresa petrolera de los ecuatorianos, como PDVSA de los venezolanos, por ejemplo. Petroecuador es una empresa sumamente ineficiente, con altos costos de producción y además con grandes escándalos de corrupción. Entonces, le estamos eliminando el subsidio a los ecuatorianos, pero inmediatamente le ponemos a los ecuatorianos la obligación de subsidiar al Estado. Claro, el Estado dejó de subsidiar a los ecuatorianos cuando les quita el subsidio al combustible, pero ahora los ecuatorianos tenemos que subsidiar al Estado ecuatoriano cuando ineficientemente maneja Petroecuador y ponen como medida, como criterio para el precio del combustible los costos de producción de esta compañía. Ahora bien, en las últimas horas se han dado una serie de hechos violentos, manifestaciones, y yo creo que es importante aclarar dos cosas al respecto. Primero, en lo conceptual, en lo jurídico y en lo político, es absolutamente legítima la protesta social. Es absolutamente legítima digamos, demostrar la inconformidad ante una decisión gubernamental. Lo que bajo ninguna circunstancia debe ser admitido es el vandalismo, el saqueo, la violencia, los asesinatos, ingresar a locales comerciales, empresas, como ha sucedido en las últimas horas en todo el país. Eso bajo ninguna circunstancia es admisible, y menos aún que algunos políticos irresponsables pretendan pescar a río revuelto. Es decir, usted aquí tiene tres posturas. Postura 1, defender lo que ha hecho el gobierno, lo cual sería insensible con el pueblo. Postura 2, que es a la que yo me adhiero, cuestionar lo que se ha hecho, porque en efecto se afecta a los ciudadanos y sobre todo a los más pobres, sin que esto signifique
traducirlo en pescar a río revuelto o violencia. Y hay una tercera postura que lamentablemente han tomado algunos grupos, y es la de la violencia, la desestabilización, procurar manejar esto a río revuelto de tal manera que buscar algún tipo de beneficio político, y eso bajo ninguna circunstancia debe ser aceptado y más bien debe llamarnos al rechazo. Se ha dado en la ciudad de Guayaquil, donde me encuentro en este momento, una serie de saqueos a locales comerciales. En la ciudad de Quito, yo tuve que trasladarme el día sábado recién desde la ciudad de Quito a Guayaquil porque el jueves y el viernes era imposible. Estaban cerradas todos los caminos que conducían al aeropuerto de la ciudad de Quito. El día de hoy y esta semana se habla también de bloqueos de carreteras a nivel general. Y eso bajo ninguna circunstancia es lo que deseamos. ¿Por qué? Porque ya vivimos una crisis económica muy grave. Y para poder solventar, para poder superar esa situación, la mejor forma es el trabajo. Y lamentablemente, cuando se le impide a los ecuatorianos ir a sus lugares de trabajo, cuando los transportistas, a pesar de que se suponía que habían levantado ya el paro, siguen paralizando las carreteras y ciudades del Ecuador, cuando algunos políticos y también movimientos indígenas de manera irresponsable agreden a periodistas, como ha pasado en las últimas horas, eso no se debe permitir. César, tú estás en este momento, el contacto que hacemos con César Coronel es desde Guayaquil, pero me estabas comentando fuera del aire que tú por lo general pasas más tiempo en Quito. Ahora, tú, desde tu perspectiva, que yo quisiera saber, ¿quién crees tú que está detrás de la violencia? Porque tú me estás diciendo que, como en todos nuestros países en Latinoamérica, en teoría se debería garantizar, bueno, en Venezuela no se garantiza el derecho a la protesta pacífica porque obviamente hay una dictadura, pero en el caso de Ecuador se debería garantizar el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, sabemos que el presidente Moreno decretó un estado de excepción debido a los acontecimientos violentos que ocurrieron en el país. Ahora, yo te pregunto, tú me estás hablando de pescar en río revuelto. Pareciera ser que alguien quiere tener ganancias políticas de esto que a todas luces, César, pareciera ser que es una medida que el país necesitaba que se tomara, pero una medida que iba a ser impopular, porque estamos hablando de que el mismo presidente ha dicho que se perdió, bueno, mejor dicho, que él no va a dar vuelta atrás porque Ecuador perdió 60.000 millones de dólares en subsidios a combustibles en 4 décadas. Y esto, según tengo yo entendido, se toma esta decisión porque el déficit fiscal, había un déficit fiscal, una falta de liquidez y una deuda externa que subió a 47% en el actual periodo presidencial. Entonces, yo te pregunto, César, uno, ¿crees tú que a pesar de lo impopular de esta medida era necesaria? Dos, ¿quién está atrás de la violencia? Varias cosas al respecto. Primero, sí, el subsidio a los combustibles data de la dictadura, más de 45 años de subsidiar los combustibles, que le ha costado, como tú muy bien afirmas, más o menos 60.000 millones de dólares a los ecuatorianos. Un subsidio que además ha sido ineficiente, un subsidio que se ha prestado por una serie de irregularidades, pero que debió su eliminación ir acompañado de una serie de medidas. Como había yo indicado, en lo conceptual, eliminar subsidios era lo correcto. Ahora, debimos hacerlo en la época de mayor bonanza, que fue en el gobierno anterior, cuando hubo mucho dinero del petróleo, cuando hubo ingresos extraordinarios. Pero claro, hemos visto ya con el paso de los días y el paso de los meses y las semanas, que todo el dinero se lo llevaron en corrupción, en, digamos, despilfarro del dinero de los ecuatorianos, etc. Ahora, el gobierno ha tomado una decisión que creo yo que en lo conceptual es acertada. Lamentablemente, no era el momento oportuno, no se lo hizo de manera progresiva, de manera organizada, de manera programada, pero lo más grave, sin prever los efectos que esto iba a tener. Es decir, no puede ser posible, por ejemplo, que siga estableciéndose aranceles altísimos a los costos de importación de vehículos para el transporte público, que siga costando los insumos como las llantas de los vehículos, precios exorbitantes que no se encuentran ni siquiera en el primer mundo. Es decir, en el Ecuador los costos para poder generar el transporte son elevados y debió trabajarse primero en eso, previo a la eliminación del subsidio a los combustibles. Ya el 3 de octubre, el presidente Moreno ha decretado un estado de excepción como consecuencia de lo que hemos comentado en el primer bloque, es decir, violencia, saqueos. Y ahí yo creo que es importante afirmar una cosa. Digamos, hay 3 elementos. Uno, el que protesta pacíficamente y con razón. Razones para protestar hay, pero debe hacerse con
la debida cordura, respeto a los bienes públicos, respeto a la propiedad privada. También hay un grupo de gente que ha aprovechado la circunstancia caótica, el poco abastecimiento que ha tenido la fuerza pública para repeler a la delincuencia. Es decir, hay gente que ya se ha dedicado de toda la vida a la delincuencia y que ahora está aprovechando las circunstancias para saquear almacenes, para en el medio del caos buscar de alguna manera algún tipo de beneficio a nivel particular. Pero también están los políticos y los politiqueros que buscan de esta crisis generar algún tipo de beneficio. Hablamos puntualmente del grupo correísta, que en este momento ha adoptado una posición de, digamos, lamentable, no quiero calificarla con adjetivos, pero realmente una postura lamentable de intentar pescar a río revuelto. El expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, se ha dedicado en las últimas horas a tratar de incentivar a la gente a seguir saliendo a las calles, procurando incluso transmitir información falsa, videos, fotos, lo que hoy conocemos como fake news, que ha existido toda la vida, pero que hoy le hemos puesto un nombre, ¿verdad? Y eso es, por decirlo menos, irresponsable. Inclusive quienes lideran el bloque legislativo del correísmo en la Asamblea Nacional del Ecuador han hecho un llamado a que se opte por el camino de la muerte cruzada. Un poco para explicarle a nuestros amigos de otros países, la muerte cruzada es una figura que existe en la Constitución del Ecuador que permite la destitución del presidente de la República, pero que automáticamente implica la convocatoria a elecciones generales para concluir el periodo que quede, es decir, en este caso, los casi 2 años que le quedan al presidente Moreno, pero también los casi 2 años que le quedan a los legisladores, es decir, se van a la casa todos, presidente y Asamblea Nacional, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Eso es la muerte cruzada y a eso están llamando los correístas, lo cual evidentemente generaría una crisis de estabilidad política que nadie quiere. Es mucho, Ricardo y amigos, lo que hemos avanzado en el Ecuador, más allá de las claras diferencias que yo podría tener con el gobierno del presidente Moreno en lo conceptual, en lo ideológico y en lo político, pero evidentemente se ha avanzado mucho en reinstitucionalizar en el Ecuador, con falencias, con errores, porque es humano, tratar de devolver la independencia de poderes, pero en este momento en el que se han tomado decisiones en lo económico complejas, que repito, son desacertadas por lo inoportunas que son y porque no estuvieron acompañadas de las medidas de remediación necesarias, no se puede agarrar de eso el correísmo para buscar desestabilizar. Si esto, Ricardo, hubiera pasado en el gobierno anterior, estas protestas ya se hubieran terminado, por decirlo menos, con varias personas en la cárcel. Bueno, yo te digo, esto es importante decirlo porque hasta ahora, según la cifra más actualizada que estaba transmitiendo, la tengo por acá, ya se las voy a decir, que transmitió María Paula Romo, que es la ministra de Gobierno de Ecuador, se están hablando de, para este lunes 7 de octubre, unos 477 detenidos durante los disturbios. Sin embargo... Pero ahí hay que hacer una aclaración. Una cosa es que te detengan por violencia, que te enjuician por protestar, y eso pasó durante los 10 años del gobierno del presidente Correa. Y te habla alguien que también pasó por eso, 3 años de un proceso judicial por organizar y acompañar una protesta estudiantil hace más de 10 años. Otra cosa es que se vayan a la cárcel, como en efecto tienen que irse, quienes atenten contra los bienes públicos. El centro histórico de Quito, que es, y te lo digo yo que he viajado por toda Latinoamérica, el mejor cuidado de toda Latinoamérica, un centro histórico majestuoso, amaneció destruido el día viernes por desmanes, por gente violenta, gente absolutamente desconsiderada con nuestro patrimonio. Y también otra cosa es meterse con bienes privados. Esta mañana veía videos que se han publicado a través de las redes sociales y que el gobierno incluso los ha transmitido a través de una cadena nacional de televisión y por redes sociales, videos de gente bajándole las llantas, rompiéndole los vidrios a otros vehículos por no someterse a la paralización. Eso no está bien, ni en lo conceptual, ni bajo ninguna circunstancia en lo político, menos en lo jurídico. Eso es vandalismo, definitivamente. Ahora, César, pareciera que... Bueno, yo creo que hay que tener un poco también de memoria, y lo digo en cada uno de mis programas, porque parece ser que los latinoamericanos o los latinos en general somos de memoria corta con nuestros gobiernos. Ahora tú me estás hablando de que
obviamente mencionas este grupo correísta que está tratando de pescar en río revuelto, y a mí no me extrañaría, porque obviamente Correa es de la misma ideología y de la misma corriente del dictador Nicolás Maduro, y para nadie es un secreto que, pues bueno, que hay esos vínculos que hubo durante el gobierno de Correa con Venezuela. Pero ahora yo te pregunto, porque Correa estuvo antes, fue obviamente que Lenin Moreno llega al gobierno, digamos, de la mano de Correa. Después ocurre como que cierto distanciamiento, ¿no? Pero el gobierno de Correa estuvo antes. Entonces, esto es una crisis, hay un déficit fiscal, pero este déficit fiscal, ¿a quién tú se lo atribuyes? Porque es que antes de gobernar Lenín Moreno, yo no defiendo, tampoco lo esté defendiendo, porque obviamente es el gobernante y hay que pedir cuentas, y la labor obviamente de nosotros los periodistas es también hacer una labor contralora de controlar el poder y de ver qué es lo que está pasando, de que rinda cuentas, ¿no? Porque son los que tienen el poder, son los que toman las decisiones. Pero antes de Lenin estuvo Correa. Entonces, todo esto viene de atrás, ¿no? O sea, el tema de la corrupción, tú lo mencionabas anteriormente, el déficit fiscal es responsabilidad de quién, es lo que yo te pregunto. El gobierno del expresidente Correa, en los hechos y en el derecho, hizo todo lo posible para facilitar la corrupción, garantizar la impunidad y despilfarrar el dinero de los ecuatorianos. No pueden, bajo ninguna circunstancia, quienes son los causantes de la actual crisis que lleva al presidente Moreno a tomar decisiones difíciles en lo económico, no pueden hoy erigirse como salvadores, como redentores de la patria, cuando han sido sus sepultureros, cuando durante 10 años prometieron dar una vuelta y un giro a lo que había sido el pasado, cuando realmente lo que hicieron fue mejorar, perfeccionar las técnicas de corrupción, robo, acompañado con un despilfarro de lo que había sido la mayor bonanza petrolera de los ecuatorianos. Ellos, repito, no pueden hoy, bajo ninguna circunstancia, asumir un discurso de salvadores de la patria cuando han sido quienes nos llevaron a vivir la grave situación que hoy estamos enfrentando. Ahora, debemos también decir, en lo político se ha avanzado mucho, pero en lo económico durante 2 años el gobierno del presidente Moreno ha demostrado una improvisación y una ineficiencia realmente preocupantes. Es decir, un gobierno que en lo político y en lo económico debió de ser de transición, solo ha demostrado ser de improvisación. Pero, repito, no todo es culpa del presidente Moreno. Él arrastró, él heredó un problema gravísimo de inflación, y digamos, cuando hablo de inflación no me refiero a aquel parámetro de los economistas, sino la inflación de un Estado obeso. Es decir, inflaron el estómago de un Estado como el ecuatoriano, con cargos públicos a diestra y siniestra para todo el mundo. Además, se llevaron todo lo que pudieron con contratos multimillonarios. Solo para que tengan una idea, se gastaron casi $2.000 millones para aplanar un terreno en el que se iba a construir una refinería, en el que ha pasado ya casi una década y no se ha construido absolutamente nada. Es decir, se fue insensible con el dinero de los ecuatorianos. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que ellos hoy, quienes aplauden además la dictadura sangrienta de Venezuela, quienes aplauden el regreso de los criminales y delincuentes del kirchnerismo a Argentina, quienes aplauden el espíritu antidemocrático de Evo Morales en Bolivia, no podemos permitir que ellos vuelvan al poder pescando a río revuelto, aprovechándose de las circunstancias cuando ellos nos llevaron a vivir y sufrir lo que hoy vivimos, lo que hoy sufrimos los ecuatorianos. Sí, y pareciera cualquier parecido con la realidad de otro país en Latinoamérica, señores, no es pura coincidencia. Miren, nuestros países en Latinoamérica tienen historias en las que hay puntos que se parecen tanto que tú dices, es increíble. Mira lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, con Macri. En las elecciones pasadas, pues en las primarias ganó otra vez el kirchnerismo, y Argentina está en riesgo otra vez de caer en esa izquierda terrible que le hizo tanto daño al país y que pues Macri heredó
un sistema, bueno, que básicamente, bueno, traía corrupción y trae un desastre financiero y las medidas que le ha tocado aplicar al presidente Macri no han sido medidas populares y políticamente le pasó factura. Y ahora en las primarias anteriores pues ganó el kirchnerismo y eso es un riesgo. Ahora el país está en el riesgo de volver a caer en las manos de quienes lo llevaron a las consecuencias o produjeron esas consecuencias actuales. Entonces, señores, vamos a tener un poco de memoria, vamos a ver el reflejo de lo que ha ocurrido en el pasado, quiénes son los promotores de los desastres y de la inestabilidad que puedan tener nuestros países. Antes de continuar, yo quiero recordarles que ya está activa mi página en patreon.com/Ricardo lo dice, o se escribe patreon.com/Ricardo lo dice. Si tú con una membresía desde $1.99 en adelante puedes apoyar esta iniciativa independiente para que pues nosotros podamos seguir produciendo estos programas en los que pues de tanto interés para nuestra comunidad en Latinoamérica y que pues es necesario decir las cosas de frente. Hablemos con la verdad, dijo Lenín Moreno en un tuit que fue publicado el 4 de octubre. No vamos a beneficiar a contrabandistas, con quienes no voy a dialogar. La decisión está en firme. Se eliminó el subsidio y vamos a seguir construyendo el Ecuador que queremos. Gracias, compatriota, por su respaldo. Vamos a ver 2 videos cortos de Lenin que él publicó en su Twitter y luego los comentamos. Queridos compatriotas ecuatorianos, estoy decidido, claro que estoy decidido a cambiar el país. Decidido a que se sancionen a los correístas que sacaron los dineros del pueblo. Estoy decidido a que se sancione a los que se robaron el dinero en obras que no sirven para nada. Estoy decidido también a que se controlen los precios y se sancione a los especuladores. Pero siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados. Ecuatoriano, no te prestes para que aprovechen aquellos que buscan el caos. No compartas noticias falsas. Ayúdanos a denunciar la especulación. Es momento de trabajar, de pasar la página de la violencia. Es la oportunidad de enfrentar con optimismo el futuro. Estoy decidido a cambiar el país. Estoy decidido. Sí, claro que estoy decidido, pero necesito, querido ecuatoriano, que tú también lo estés. Ahora, yo quiero también, para que quede un poco claro, qué es lo que está pasando en términos legales, para que tú me ayudes también a aclarar un poco lo del estado de excepción. Porque el presidente decreta estado de excepción, César, y pues cómo el mundo se entera de esa noticia y dice, wow, pero realmente era necesario un estado de excepción. ¿Qué es lo que qué poderes le otorga al presidente pues que se haya dado este estado de excepción? ¿Qué implica? Él dijo que obviamente que había sido con el fin de precautelar, cito, la seguridad ciudadana y evitar el caos dispuesto de este estado de excepción nacional y pues por el tema de las protestas. Ahora, yo quisiera que tú me hables un poco qué privilegios o qué derechos se anulan con este estado de excepción, que es lo que estamos viviendo, porque ya consecutivamente tenemos ya varios días, o Ecuador ya tiene varios días dentro de esta acción pues tomada por el presidente. Sí, antes quería nada más hacer una precisión respecto a lo que comentabas de la Argentina de Macri, y yo creo que es importante que nuestros políticos entiendan, es indispensable que nuestros políticos entiendan que no se puede gobernar con los libros, ni para agradar a los filósofos de la izquierda, del socialismo, ni a los filósofos del liberalismo o de la derecha. Se gobierna con el pueblo, pensando en la gente que día a día tiene que llevar el pan a la mesa, pensando en las necesidades de aquellas personas que no pueden pues, opinar en espacios desde el estómago lleno o desde carros lujosos. Hay que pensar en los ciudadanos y eso yo creo que es importante que lo tengan claro los políticos de cualquier ideología que puedan tener. Ahora bien, respecto al estado de excepción, el estado de excepción es una figura excepcional que prevé la Constitución del Ecuador, que limita varios derechos, como por ejemplo el derecho a la libre movilidad,
incluso el derecho a la propiedad podría verse limitado con la posibilidad incluso de incautaciones de productos, bienes y servicios. Se limitan los espectáculos públicos, el derecho de asociación también está limitado, los horarios para transitar podrían ser limitados. En Ecuador aún no se lo ha hecho, pero es una de las facultades que están dentro del estado de excepción. Pero también el estado de excepción implica asumir de manera temporal o suspenderles de manera temporal a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, municipios y prefecturas, algunas competencias como las que ellos tienen. Mira lo que ha pasado en las últimas horas. El 5 de octubre, en razón del estado de excepción decretado el 3 de octubre, el gobierno nacional ha ordenado el alza de transporte, el alza de la tarifa de transporte de servicio intracantonal, es decir, dentro de las ciudades, en un monto de 10 centavos de dólar. Esta es una clara muestra de que el gobierno nacional, en razón del estado de excepción, asumió una de las competencias que tienen los municipios, que es la de fijar los precios de transporte urbano dentro de las ciudades. La ha asumido esta competencia el gobierno y son ellos los que han ordenado el alza del transporte público, no los municipios. Es una de las atribuciones que les da tanto la Constitución como el COTAD, que es el Código de Ordenamiento Territorial. Sí, también quería aquí leer una nota que publica el Universo, eluniverso.com, declarado para aclarar un poco, informar un poco a la gente sobre estas potestades pues, que tiene el Estado en este tipo de situaciones. Declarado el estado de excepción, el presidente podrá decretar la recaudación anticipada de tributos, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines excepto los correspondientes a salud y educación, trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional, disponer de censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y la seguridad de Estado, establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional, disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda reserva o parte de ella, así como el personal de otras instituciones, disponer el cierre o habilitación de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos y disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias y decretar desmovilización nacional cuando se restablezca la normalidad. ¿De qué otros de estos puntos que tú he leído aquí crees tú que el Estado va a necesitar echar mano? Porque la verdad es que algunos son bien frágiles, o sea, hay una línea bien delgada entre lo que el Estado puede hacer un estado de excepción y a lo que podría ser considerado antidemocrático, ¿no? Por eso es importante el balance que la misma Constitución ha previsto. Es decir, que la Corte Constitucional, que entiendo se va a pronunciar en las próximas horas, emita un dictamen respecto a los límites del estado de excepción, y también la Asamblea Nacional tiene la facultad política incluso de revisarlo. En ese orden de ideas es importante tener claro de que existe en el Ecuador esta posibilidad de balance. Ahora bien, de lo que tú has mencionado, además también se ha decretado la movilización a nivel nacional de las Fuerzas Armadas, que ya están patrullando las calles del Ecuador, y aunque no se lo ha hecho de manera expresa, es decir, no está dentro del decreto, el presidente Moreno, desde que inició esta crisis, decidió trasladarse de la ciudad de Quito, donde funciona el gobierno normalmente, el Palacio de Carondelet, trasladarse a la ciudad de Guayaquil, desde donde ha estado gobernando en los últimos días, que es justamente donde yo estoy también en este momento. Ahora, yo creo que es indispensable, más allá del tema jurídico y los aspectos del estado de excepción, que además, como habíamos dicho, implica algunas restricciones. Yo creo que es indispensable que el gobierno tome estas facultades extraordinarias con mesura, con responsabilidad, eso sí, con mano dura contra quienes atenten contra la seguridad interna, los bienes públicos y privados. Pero yo creo que es indispensable que, más allá de analizar este tema, el estado de excepción, debemos ir hacia la necesidad, que entiendo el gobierno está analizando, de revisar el ámbito, por ejemplo, impositivo para el transporte público respecto a los costos de la transportación, que se modifique el decreto donde se eliminan los subsidios de los combustibles y se elimine esa parte absolutamente incomprensible en la que se vincula el precio del combustible a los costos de producción de Petroecuador, lo cual es absolutamente ineficiente,
y, por decirlo menos, irresponsable. En cuanto para que la audiencia internacional, César, tenga una idea, ¿en cuánto quedó el precio del combustible actualmente? El precio del combustible ha aumentado en aproximadamente casi $1 en cada uno de los dos combustibles. Eso sin duda alguna ha generado pues lo que hemos visto, las reacciones en cadena, y no solamente eso, como lo dije al iniciar esta entrevista, sube el combustible. Sí, no, porque quería también comparar, porque creo que quedó más de $2 el galón con el aumento. Entonces, wow, en Estados Unidos la gasolina está alrededor de, tú la puedes encontrar en 2.30, 2.40, 2.70, 2.60, o sea, pero básicamente casi equiparada a lo que es el precio de un galón de gasolina en los Estados Unidos. Sí, realmente no tanto, o sea, digamos, debemos decir que igual nuestro combustible ecuatoriano sigue siendo uno de los más bajos de la región, digamos en razón de que somos también un país petrolero, pero para darte un dato preciso, la gasolina extra subió de $1.85 a $2.30. A esa es a la que yo me refiero, sí. Diesel de $1.37 a $2.27, para tener un dato mucho más exacto. Ojo, eso para este mes de octubre. Recordemos que el decreto ejecutivo determina que los valores serán revisados de manera mensual. Es decir, el próximo mes habrá que ver cuánto será el incremento o el decrecimiento, digamos, del valor. Vamos a ver eso, cómo se lo maneja el próximo mes. Ok, para seguir poniendo un poco en contexto la situación actual, el Centro Histórico de Quito se mantiene militarizado desde la noche de este domingo 6 de octubre, pues el espacio se reforzó con blindados para traslado del personal. 477 detenidos, como decía anteriormente, en todo el país por diversos delitos, vandalismo, saqueo, especulación, entre otros. No hay clases en las escuelas y colegios en la región de interandina, o sea, en la región interandina, y sí hay clases en la región litoral, insular y amazónica. Denuncias de especulación en mercados se pueden comunicar al 1-800 Lo Justo, publica el Universo, 1-800 Lo Justo. Tu conclusión. ¿Cuál es la proyección que tú ves para el país después de estas medidas y cómo ves el futuro cercano a Ecuador en cuanto al tema, vamos a decir, económico, político y social? Porque los tres es importante tocarlos: económico por las medidas que ha tomado el presidente Moreno, social por el tema de los descontentos que hay con la población indígena y las protestas y también los actos vandálicos que se han dado, y político, por supuesto, porque obviamente hablábamos de aquellos que quieren pescar en río revuelto y cómo políticamente esto pudiera impactar al presidente. Es fundamental hacer un llamado a la calma, un llamado a la reconciliación nacional, un llamado a la responsabilidad, a la coherencia y sobre todo, ¿por qué no decirlo?, a la unión de los ecuatorianos. Yo creo que eso es importantísimo, es indispensable, y que quienes nos ven y nos escuchan a través de diferentes países de Latinoamérica sepan que Ecuador es un país de paz, Ecuador es un país que ama la vida, Ecuador es un país que va a superar, como en efecto hemos superado muchísimas crisis, que no podemos dar oportunidad a vándalos, delincuentes o a politiqueros para aprovecharse del descontento actual. Que sí, la gente está molesta, la gente está indignada, la gente está muy enojada, pero quiere trabajar. La gente está indignada, pero quiere producir. La gente está indignada, pero quiere prosperar. La única ideología, más allá de las izquierdas o derechas, que tenemos y abanderamos los ecuatorianos, es la ideología de la prosperidad. Y en ese orden de ideas es indispensable que el sector empresarial, que el sector privado, que los gremios, pero también los sectores sociales, indígenas, políticos, todos estemos trabajando unidos, y también, por supuesto, que el gobierno haga su esfuerzo y su sacrificio. Es indispensable ir hacia la reactivación económica y productiva, dar y volver la mirada al agro, que se incentiven actividades como el turismo, en lo cual tendríamos muchísimo que ganar, que con responsabilidad se tomen las medidas que deban tomarse, pero pensando sobre todo en los más pobres y el impacto que esto puede tener.
que en lo político también y en lo institucional sigamos avanzando, fortaleciendo la independencia de los poderes, hacia una justicia independiente, hacia un gobierno eficiente, administrativamente solidario. Yo creo que así vamos a lograr salir de este tipo de situaciones. Repito, un llamado a la concordia, a evitar la violencia y la confrontación entre ecuatorianos. O sea que si se toman las medidas correctas después del desembolso del Fondo Monetario Internacional y esta eliminación de subsidios, ¿tú crees que el país pueda salir beneficiado? No es suficiente, mejor dicho, es necesario, pero no es suficiente. Es decir, cuando ustedes toman medidas parche, medidas aisladas, no se va hacia ningún lado. Es decir, hay que establecer una hoja de ruta de prosperidad que implique lo que habíamos dicho. Por ejemplo, la eliminación, derogación de ciertos impuestos innecesarios. En ese sentido, algo se ha anunciado, pero imagínate que desde el martes 1 de octubre que se anunció que se enviaría una reforma tributaria en ese sentido, hasta ahora no llega a la Asamblea Nacional. Es decir, hay que ir también hacia mirar nuevamente el agro. En el agro ecuatoriano tenemos una oportunidad maravillosa de progreso y de prosperidad, lo propio en el turismo. Hay que ir hacia la derogación del impuesto de salida de divisas, una derogación total de este impuesto que en lugar de ser impuesto de salida de divisas es un impuesto de entrada a las divisas al Ecuador y a los inversionistas. Es decir, hay que tomar una serie de medidas. La reducción del Estado ecuatoriano, un Estado obeso y despilfarrador que en el gobierno del expresidente Correa infló de manera absurda, digamos, su rol de pagos, absurdo, su rol de gastos mensuales. El gobierno del presidente Moreno ha hecho algunos esfuerzos, pero no han sido suficientes. Hay que ir más allá, eso sí, sin atentar contra los derechos de los servidores públicos, porque eso es también importante tenerlo claro. Uno de los anuncios del presidente Moreno es que para el próximo año los contratos del sector público se renovarían con un 20% menos de salario. Y eso suena bien si hablamos de la gente que gana $5,000 en adelante, pero es absolutamente irracional. A los altos cargos. Hay gente que con mucho esfuerzo y sacrificio ganan $600, $700 al mes en la función pública sin tener derecho a horas extra, sin tener derecho a remuneraciones adicionales, bonificaciones, utilidades. Es decir, hay que ir hacia un entendimiento de que el Estado no puede seguir siendo despilfarrador, pero respetando los derechos ya adquiridos de los servidores. Muchas gracias, Ricardo, a ti y a quienes nos ven y nos escuchan a través de esta transmisión. Un fuerte abrazo y la invitación a que visiten el Ecuador, el país más megadiverso del mundo, un espacio maravilloso en el que podrán encontrar realmente lo mejor del mundo entero en un territorio tan pequeño. Valga la cuña para turística, que me parece genial, dicho sea de paso, que la gente pueda visitar nuestros países en Latinoamérica que son hermosos. Yo siempre le digo, bueno, lamentablemente Venezuela no está para turismo en la actualidad porque sería muy irresponsable mandar a un turista ahorita para Venezuela, pero en Venezuela tenemos playas hermosas, tenemos desiertos, tenemos montañas, tenemos selva, tenemos el Salto Ángel, una de las maravillas del mundo. Pero bueno, yo le digo a la gente, espérense un tiempito que la dictadura caiga ahí cuando estemos recuperando, refundando la República y recuperando el país, vayan y visiten Venezuela. Pero conozco muy bien Venezuela, sobre todo sus playas, y realmente puedo dar fe de lo que has dicho. Pero también te puedo decir que el Ecuador es un país tan maravilloso y bendecido con sus Galápagos, con sus volcanes, con sus playas, que playas maravillosas de la costa ecuatoriana, en 1 hora puedes llegar al volcán más alto del mundo, que genial. Es nuestro volcán Chimborazo. Vamos a hacer algo mientras que sea propicia para invitarlos a que visiten mi país. Mientras que la gente puede visitar Venezuela, de aquí a que cuando caiga la dictadura, pues mientras tanto vaya a Ecuador. ¿Qué tal? Y así conoce Ecuador y después conoce Venezuela. Trato hecho, encantado. Los invito a seguir esta conversación a través de mis cuentas de redes sociales. Todas ellas son @CésarCoronelEC. Twitter, Instagram, Facebook, @CésarCoronelEC. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales a través de @RicardoLoDice. Esto fue el tercer episodio de Ricardo lo dice en DC. Y si quieres apoyar los próximos episodios, puedes entrar a www.patreon.com/RicardoLoDice. Acá te dejo el link y puedes apoyar desde una membresía hasta un patrocinio. Será hasta una próxima oportunidad. Bye.